Hola y bienvenidos a este canal donde estaré hablando con Kiko Llaneras, periodista de datos que trabaja en El País y autor del libro Piensa Claro, 8 reglas para descifrar el mundo y tener éxito en la era de los datos. He invitado a Kiko para que nos cuente qué es exactamente esto de ser un periodista de datos, cómo llegó a donde está hoy y que nos cuente un poco en lo que está trabajando actualmente y también que nos cuente sobre su libro nuevo. Kiko, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantado de charlar un ratito. Gracias por estar aquí y empecemos. Primero, ¿por qué no te introduces un poco, nos Mm, expliques un poco sobre ti, dónde creciste, qué estudiaste y cómo llegaste hasta donde estás hoy? Pues bueno, yo soy ingeniero de formación, soy de Alicante, estudié en la Universidad Politécnica de Valencia y hice carrera, digamos, académica. Hice mi tesis doctoral al acabar y era profesor en la universidad. Digamos, el cambio o, digamos, la disrupción en mi carrera es que en 2006 o 2000, sí, alrededor de 2006-2007 empecé a escribir en internet, en el boom de los blogs de aquella época. Aquello pues me trajo más atención de la que yo en principio pensaba, era una cosa muy amateur, y esa parte de comunicación, de divulgación, de hablar con datos sobre cualquier asunto con muy de tú a tú, ¿no? Porque es lo que se hacía en los blogs, pues eso, fue cogiendo más tracción, empecé a hacer cosas con medios y en 2015 pedí una excedencia en la universidad y desde 2016 trabajo full time como periodista del diario El País y digamos, a día de hoy soy periodista, mi trabajo. Genial, genial, qué interesante. Mm. Empezaste con el mundo de los blogs, escribiendo, y entonces habrás tenido un montón de experiencia escribiendo que te haya ayudado a conseguir este tipo de puesto. Y es algo Sí, que... son estas loterías, estas loterías de, claro, no es lo que haces ahora, pero en el fondo había una transformación gigante ahí de la digitalización, iba a cambiar la forma de escribir en Internet Sí, y no es que respondiese a ningún plan, yo simplemente estaba, digamos, en el cámbrico ese de experimentar, de decimos las pruebas de qué funciona, qué no funciona, pero una cosa como muy orgánica, ¿no? Como luego sí, pues la gente que luego haya hecho, no sé, pues en YouTube o que haya hecho esté claro. ahora experimentando en TikTok y eso, digamos, es lo que luego me dio la oportunidad. Cuando luego hubo que digitalizar los medios, pues hacía gente como nativos de hacer eso. Mm, qué guay. Entonces yo te quería hacer una pregunta que Mm, mucha gente seguramente se esté preguntando. ya. ¿Y qué es exactamente un periodista de datos? Porque todos conocemos, o por lo menos yo, los analistas de datos, los científicos de Ujú. datos, los ingenieros de datos, pero un periodista de datos, ¿qué hace exactamente? Sí, a ver, en realidad ah, somos periodistas. Los periodistas de datos son periodistas. Sí, Son gente que trabaja en una redacción, en mi caso en el diario El País, ah, mm, como una sección de economía, una sección de política, una sección de deportes. Y bueno, hay unos perfiles de gente eso, que llamamos periodistas de datos, pero que en esencia lo que hacen es producir historias interesantes, importantes, relevantes para nuestros lectores. Con una, digamos, diferencia y es que son historias con un énfasis en datos, que claro. no puede ser porque involucra una visualización de un dataset, una evolución, no sé, de cómo va. Yo trabajé mucho durante la pandemia siguiendo la curva de la pandemia. O puede ser, muchas veces es, un énfasis en el análisis. O sea, no tanto en contar ha pasado algo, esto, o no tanto en decir tales personas o tal institución, los expertos aseguran esto, sino poner tu mirada, digamos, analítica, ¿no? Pues de cualquier científico de datos que esté intentando descifrar lo que dice un dataset y hacer eso para los lectores. Mm, No sé, son buenos, no sé, ¿cuál es la perspectiva de la curva? ¿Va a haber una quinta ola? ¿Va a haber una tercera ola de COVID? Ese tipo de preguntas, responderlas con datos que luego al final acaban en una visualización quizás, o a lo mejor no necesariamente, pero ese papel, digamos, de análisis es el que hacemos. Y en mm, realidad uh, es una muletilla un poco acaba desapareciendo. O sea, realmente hereda un poco de periodismo, es un mundo tradicionalmente muy de letras y sí. entonces para poner énfasis en los números o pensar de manera cuantitativa, pues hacían falta perfiles especiales. Claro. Pero es una muletilla un poco que yo espero que conforme el mundo se ha hecho más cuantitativo en general y todas las industrias lo están haciendo, pues seremos periodistas
que se manejan con datos, pero seremos simplemente periodistas. Claro, claro, claro. Lo que hablas tú, creo que estás mencionando, es que es el data storytelling, ¿no? Es el contar historias con datos que como analistas, como científicos de datos, también tenemos que saber sobre data storytelling, ¿no? Tenemos que saber Sí. cómo unir estos datos con una narrativa para saber explicarlo. También tenemos que iluminar a la persona que estamos contando esta narrativa con visualizaciones y bueno, engancharle, ¿no? Esa narrativa, esas visualizaciones, que al final estos tres elementos que son la narrativa, la visualización y los datos para llevar al cambio, ¿no? Esto es lo que hacemos con el análisis de datos, la ciencia de datos, y obviamente los periodistas también lo hacéis con data storytelling. Entonces es un campo que aunque lo uséis los periodistas, los analistas y los científicos también tenemos que aprender sobre data storytelling, y en Datademia tenemos un curso de data storytelling que todas las personas que hacen nuestros bootcamps o MDA hacen este curso para poder saber comunicar con datos efectivamente. Es fundamental, o sea, es fundamental. O sea, vivimos en un mundo en el que la atención es un bien escasísimo. Entonces cualquiera que tiene, al final todos tenemos que poner mensajes en el mundo, ¿no? O sea, yo lo hago en un periódico, pero las mismas prácticas las necesitas para, no sé, ya te digo si estás haciendo una labor comercial, no te digo si estás lidiando con clientes, pero incluso internamente, ¿no? O sea, si tú le vas al final tú quieres convencer a tus jefes de cosas, por ejemplo, o tienes que escribir un mail, un informe, y no sé, la gente lee los informes de trabajo en su móvil, y en su móvil hay una competencia salvaje por la atención, ¿no? O sea, le van a llegar alertas de WhatsApp, le van a llegar... Entonces, ser sintético, captar la atención, es un valor para todo. O sea, al final, si haces una presentación con el CEO de tu empresa y te va a escuchar 10 minutos este año, joder, ¿qué haces con esos 10 minutos, no? ¿Qué pones exactamente en ese PowerPoint y qué historia cuentas? Es fundamental, y porque da un poco de pena, porque al final tu trabajo es el mismo, el 95% del trabajo. La comunicación llega al final y es una parte pequeña. Lo que pasa es que es clave. Entonces me parece súper buena idea para toda la gente, digamos, que se maneja bien con números y que está en el mundo de datos desde cualquier ángulo, pensar en cómo soy convincente yo con esto, cómo interpelo a mi audiencia, sea un lector, o sea un jefe, o sea un cliente, sea quien sea. Sí, sí, sí. Y para personas analíticas, en mi caso, por ejemplo, yo nunca le di importancia a este campo de la comunicación. Yo era números, números, números. Pero ahora, obviamente, me estoy dando cuenta que es una parte casi tan importante, porque haces todo este trabajo, pero luego no lo sabes comunicar, pues no te sirve, ¿no? Entonces es muy importante saber comunicar. Y bueno, hablando de comunicar, no me he leído tu libro aún, pero me parece súper interesante el tema y quería que me contases un poco más sobre qué va. He visto que tienes 8 reglas para descifrar el mundo. Sí. A lo mejor nos puedes contar algunas de ellas, dar algún ejemplo. Me encantaría que nos dieses algún ejemplo, nos contases alguna de estas reglas. Pues, a ver, la idea del libro es sencilla. O sea, digamos, yo que quería pues recoger, ¿no? O sea, este afán un poco de organización, de decir, bueno, quería contar cómo se hace un análisis, ¿no? Al final donde yo tengo más experiencia es una de las características raras de mi trabajo es que hacemos análisis express, porque al final el periódico se hace muy deprisa, pero muchos. Entonces, en ese sentido, es cada semana hay que llegar unos datos y hay que rápido decir dónde están las trampas aquí, dónde no hay trampas, qué podemos contar, qué dicen, qué no dicen, y ponerlo en el mundo, ¿no? Entonces, a lo largo, digamos, de 20 años haciendo esto, al final, pues tengo como una lista, ¿no? Tengo como una lista de pues eso, trampas que hay que esquivar, buenas prácticas, consejos, atajos, ¿no? Entonces tenía este afán de ponerlo todo junto. O sea, de tener como una cosa un poco ingenieril, de decir, bueno, si tengo una lista con todos los buenos consejos para interpretar bien el mundo, ¿no? Para pensar claro, que es, digamos, el nombre que doy a estas ideas, pues luego será más fácil hacerlo, ¿no? Entonces, el libro nace como eso, como una lista de un montón de, no sé, correlación no implica causalidad, pues es una máxima útil de conocerla y tenerla en tu cabeza cuando estás pensando con un dataset. No, estoy viendo un espejismo, voy a solo atribuir una causalidad a una asociación que realmente no tiene causalidad. Esta es la más conocida, pero como estas hay 10.000, ¿no? Entonces, recoger 10, 20, 30 historias o consejos máximas de este tipo y ponerlas juntas. Y luego, pensando en comunicación que hablábamos,
encontrar una historia para cada una. Encontrar una historia, un ejemplo, una anécdota, un experimento, algo que haga memorable esa idea. Es que te digas, ay, esto es como, o no sé, la regresión en la media, esto son como las palomas de Kahneman. Y entonces, eso es, nuestro cerebro funciona así, ¿no? O sea, al final, la forma de atar nuestros conceptos a la memoria, hacerlos memorables en el sentido literal, es eso, es que tengan una conexión. Entonces, el libro es una sucesión está dividido en eso, ¿no? 8 reglas, y dentro de cada regla pues hay una serie de consejos, ¿no? Las 8 reglas, pues bueno, la primera regla, para mí la idea fundamental, es cuando estás enfrentándote a cualquier problema, asumir o recordar que el mundo es muy complejo, que es todo interactúa con todo, cualquier fenómeno tiene múltiples causas, además unas se realimentan entre sí, hay interacciones, o sea, nuestra pulsión a veces es pensar que las cosas son sencillas, pero el mundo no es sencillo. No, entonces, esa es, digamos, la primera regla es acepta la complejidad del mundo, ¿no? Y cuento un ejemplo, bueno, cuento varios, pero digamos uno que me gusta especialmente es este fenómeno raro que si tú nosotros cogemos ahora un dataset y miramos los, no sé, 20.000 o 10.000 jugadores de fútbol de las 5 grandes ligas europeas, o sea, la élite del fútbol, y miramos en qué meses han nacido estos jugadores, vamos a ver que hay el doble de jugadores nacidos en enero españoles que en diciembre. ¿Ah, sí? ¿No? Es decir, sí. O sea, si de hecho podemos decir que si naces en enero tienes el doble de probabilidades de ser futbolista que si naces en diciembre. ¿Y eso por qué es? Se me ocurre ahora que sea porque cuando son pequeños son más fuertes o corren más rápido o tienen más cuerpo, ¿no? Se me ocurre así. Esa es la cascada, ¿no? O sea, si tú dices, esa ventaja inicial, o sea, lo loco, lo alucinante es que eso, que obviamente con 6 años pues es una diferencia, pero con 20 da igual, ¿no? Claro. Pero claro, lo increíble es que esa pequeña diferencia de que tú eres un poquito más rápido, un poquito más fuerte, un poquito más listo con 6 años que los que tienen en realidad 5, claro, pues te pone en una senda de una realimentación. O sea, te pone en una senda de juegas de titular en el equipo y por lo tanto aprendes más. Tus compañeros te dicen, no, pues, es muy bueno jugando al fútbol, y tú qué haces cuando se te dice que algo lo haces bien, haces más, practicas más, ¿no? Sí. Tus padres te cogen y te llevan a un colegio, a una escuela, que cruzas la ciudad para llevarte a un equipo porque eres bueno, tantas. Eso que realmente es una diferencia arbitraria, porque el calendario es arbitrario, pone en marcha esa cascada, ¿no? Entonces, lo curioso es que esto pasa en el fútbol, pero claro, cuando piensas que esto pasa en el fútbol, dices, joder, ¿en qué más pasa? Porque en el fútbol lo único es que es fácil de medir, porque es fácil decir, bueno, ¿cuándo han nacido los futbolistas? Pues claro, la realidad es que pasan más cosas. Pasa en las notas, pasa en el cole, no sé, hay estudios que dicen que hay más CEOs de grandes empresas nacidos en enero que en diciembre, ¿no? Entonces, es el ejemplo, o sea, a mí me gusta como el ejemplo porque también evidencia y si además esto es cierto para el mes en el que naces, que es la nada, cuánto importa la maestra que tuviste en el cole, o cuánto importa que te regalasen un piano de pequeño, o que tuvieses consola o no tuvieses consola, o sea, es decir, en toda esa cascada de complejidad que está detrás de tu propia vida. Entonces, si cosas tan pequeñas como nacer en un mes en otro, en un día o en otro, pueden influir en tu destino, Dios, ¿sabes cuántas cosas hay? Entonces me gusta como ejemplo de la tremenda complejidad que enfrentamos. Y bueno, luego en el libro, pues un poco con esta misma lógica de unir historias y ideas, pues repaso 8 de piensa en números, evita los sesgos, recuerda que atribuir casas es difícil, predice sin negar la incertidumbre, ya hablamos de Obama y cómo lo hacía él, admite los dilemas, y una última que es desconfía de tu intuición, que es también quizás la segunda idea fuerza del libro, que es el mundo es muy complejo, tu intuición no lo sabe, claro. Y a veces hay que frenarla. Tienes que validar la intuición con datos, si no, no sirve de nada. Correcto. La intuición es alguien muy ágil, dispara mucho, concluye continuamente. Es una máquina de sacar conclusiones. Que está bien porque así es como nosotros actuamos. Nosotros nos convencemos de algo y actuamos. Y eso tenía sentido, ¿no? O sea, estás en mitad de la sabana, oyes un ruido de tu espalda que podría ser un león y tu cerebro no dice, hay un 20% de probabilidad de que sea un león, conviene salir corriendo. Tu cerebro dice un león y sales corriendo. Y eso ha funcionado. Pero en el mundo que vivimos,
ese no es el mecanismo. Está bien que digas ese ruido y que digas, un momento, aquí algo la intuición sigue siendo útil, ¿no? Pero tenemos tiempo para decir, Sí. es un 20%, es un 5%, es un 35%, y tomar decisiones distintas. A lo mejor a veces hay que salir corriendo y a veces que no hay que salir corriendo, ¿no? Entonces, ese equilibrio entre la complejidad del mundo y las características, limitaciones y potencias de nuestra intuición es, en esencia, el tema de Piensa Claro, del libro. Sí, sí, sí. Hoy en día los leones ya no existen, o si existen están en zoos, no nos afectan, así Claro. es verdad, hay que parar, pensar, analizar y luego tomar acción, ¿no? Entonces es muy importante eso. Genial, genial, me encanta y me da ganas de leer más de tus ejemplos. ¿Dónde puedo comprar el libro? La pregunta del millón, ¿dónde podemos comprar el libro? Yo lo voy a comprar, seguro. La Bueno, a gente ti que nos igual te está llega. escuchando, ¿dónde lo pueden comprar? Realmente en cualquier sitio desde España, casi en cualquier librería. En cualquier librería lo van a tener y si no te lo van a traer. Ujú. Obviamente lo puedes comprar en Amazon o en cualquier Vale, librería digital a través de nuestra página web también. Y luego también la gente lo puede encontrar seguramente en bastantes bibliotecas. O sea, si alguien pues, quiere darle un ojo o lo quiere leer, pero oye, no le vea bien comprar ahora, en varias bibliotecas lo va a poder encontrar. En América Latina la opción más fácil ahora es libro digital. De momento vale. no hay el papel no ha viajado fuera de España todavía, pero se puede hacer. Y ver. Si quieren saber más, además, en la página web de Piensa Claro o en la página web mía de Kiko Llaneras, ahí pues, puedes leer la introducción, puedes leer las 8 reglas y bueno, puedes hacerte una idea de lo que te vas a encontrar al otro lado Vale, si le perfecto. das una Pondremos oportunidad al libro. enlaces en la descripción del vídeo a tu web, al enlace para comprarlo en Amazon para que sea más fácil para todo el mundo que lo quiera comprar. Genial. Vale, pues bueno, muy interesante la conversación, pero te quería preguntar un consejo, por ejemplo, porque tenemos alumnos Uh-huh. en Datademia que están aprendiendo sobre datos, también sobre data storytelling. ¿Y qué consejo pues, le darías a esa persona que quiere aprender a comunicar mejor con datos? Si tuvieses que elegir un consejo, ¿qué le dirías? Hay un primero que es un poco trampa, pero el primero es querer comunicar mejor. Lo has dicho tú. Es que no estamos entrenados para pensar en eso. O sea, la gente con perfil técnico no estamos entrenados. Muchas veces nos ha dicho que es importante hacerlo. Entonces, el primer paso es querer hacerlo bien, ya te lleva bastante lejos. Te lleva bastante lejos porque no sale solo, pero no es tremendamente difícil. Entonces, en el momento que tú quieres comunicar, piensas, ¿quién es mi audiencia? ¿Qué quiere mi audiencia? ¿Qué puedo hacer por ella? Entonces, ya en el momento que piensas eso, lo vas a hacer mejor. Entonces, ese es para mí el primer paso. Y luego, en términos más prácticos o accionables, yo creo que cómo hacer mejores gráficos. Hay también muchos manuales, los libros clásicos de Tufte o los libros de Alberto Cairo, o hay 1000 recursos en Internet, pero cómo hacer tus gráficos más elegantes, más funcionales, saber que no son una decoración y cumplen un objetivo y lo que transmiten es un mensaje que tienes que elegir tú y hacerlo de forma eficiente y eficaz, o sea, pensar en tus gráficos como en una herramienta ingenieril. Ese es fértil también, es asequible y sería, digamos, mi segundo consejo. Genial, genial. Pues sí, querer aprender realmente en cualquier cosa, las ganas es lo más importante. Entonces, tener ganas y sí, prestar atención a las visualizaciones porque son muy importantes para comunicar mejor que los números, realmente. Entonces, bueno, si queréis aprender a comunicar mejor con datos, os aconsejo a comprar el libro de Kiko o apuntaros a nuestro curso de Data Storytelling, donde también nos enseñamos a contar historias con datos, hablamos de narrativa, de visualizaciones y de datos en sí. Y yo creo que este es un muy buen momento para terminar. Kiko, te quería agradecer tu tiempo y por tener esta conversación conmigo y darnos tan buenas historias y consejos. Y realmente espero que esta conversación haya sido útil para todos los que nos están viendo. Y bueno, si queréis poneros en contacto con Kiko, pondré el enlace a su perfil de LinkedIn y como he dicho, además enlaces a su libro y a su web. Y bueno, gracias Kiko otra vez por tu tiempo. Ha sido un placer y gracias a ti. Encantado de hablar de estos asuntos y ojalá
sea útil o le haya interesado a quien tenemos al otro lado. Muchas gracias. Yo creo que sí, porque si a mí me ha interesado, a todos los que nos están viendo, seguro que también. Entonces, otra vez, Muy gracias genial. por tu tiempo y a todos los que nos estáis viendo, nos vemos en el siguiente vídeo.